por otro lado, 1 sobre temperatura en Kelvin. Y bueno, fíjense que esto está elevado a la, digamos, esto está multiplicado por 1000. Y bueno, dice, represente gráficamente en un sistema cartesiano estas relaciones que ustedes ven acá, estos valores que ustedes ven acá, represéntenlos en un gráfico. Determine la diferencia de entropía estándar, la reacción es exotérmica y finalmente el valor de delta H estándar. Bueno, y allá vamos. Bien, entonces, represente gráficamente en un sistema cartesiano logaritmo natural de la constante de equilibrio versus 1 sobre t. Cuando a nosotros nos dicen, digamos, un enunciado como este, y aparece la palabra versus, por convención, digamos, la variable que está antes del versus es la variable que, digamos, la variable dependiente, ¿no? La variable i, la que está en el eje vertical. Y la que aparece después del versus es la variable independiente, la variable x, que está en el eje horizontal. Entonces, bueno, esta es la representación, chicos, o sea, tomando los valores que aparecen en el enunciado, llegamos a esto. Fíjense que acá, en el eje vertical, está logaritmo natural de la constante de equilibrio, y en el eje horizontal está 1 sobre temperatura por 10 al cubo, ¿no? Y como es 1 sobre temperatura, es Kelvin a la menos 1, o sea, el Kelvin está abajo. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende cómo llegamos a este gráfico? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, determine delta S estándar. Bueno, entonces, acuérdense que habíamos marcado otra ecuación que era importante, que era esta que nosotros teníamos acá. Esta ecuación la vimos en la teórica. Fíjense que en esta ecuación se está relacionando el logaritmo natural de la constante de equilibrio, esta, con 1 sobre temperatura, acá, y en esta ecuación aparece delta S estándar, que es lo que a mí me piden ahora que averigüe. Y fíjense lo siguiente, habíamos dicho que esta ecuación, digamos, era una función lineal, ¿no? Era la ecuación de una recta. Y en esta recta, delta S estándar sobre R era la ordenada al origen. ¿Ya? Entonces, si yo descubro cuál es la ordenada al origen de esta recta, bueno, como R es una constante, descubro entonces cuánto vale delta S estándar para esta reacción que se está estudiando. Bueno, si ustedes repasan, digamos, lo que saben de cursos anteriores, incluso, digamos, del nivel secundario, la ordenada al origen es el valor de i, o sea, de la variable i, que en nuestro caso es el logaritmo natural de la constante de equilibrio, cuando la variable x, que en nuestro caso es 1 sobre temperatura, vale 0. Es decir, en un gráfico como este, en donde el 0 está acá, en lugar extremo del eje horizontal, o sea, puedo fácilmente encontrar la ordenada al origen extrapolando este gráfico hasta que corte el eje Y. ¿Sigo? Sí. Y eso es lo que voy a hacer. Extrapolo
y me encuentro con que, digamos, la ordenada al origen vale 1. Entonces, la ordenada al origen vale 1. ¿Eso qué significa? Que delta S estándar dividido R es igual a 1. ¿Ya encontré delta S estándar? No, todavía no. Encontré la ordenada al origen. Pero delta S estándar todavía no, porque la ordenada al origen, que es 1, es este cociente. Entonces tengo que hacer una cuenta más todavía. Entonces voy a hacer. Ya sé que delta S estándar dividido R es igual a 1. Entonces, reemplazo R por su valor, 8,314 Joule sobre Kelvin sobre mol. Esto es igual a 1. Entonces, ahora, digamos, hago un pasaje de términos, es decir, paso el valor de R multiplicando para este lado, o sea, queda multiplicando a 1, entonces me queda ahora que sí, que delta S estándar es 8,314 Joule sobre Kelvin mol. ¿Se entendió, chicos, cómo llegué? Sí, profe. ¿Alguna duda de cómo se obtuvo esto? Sí, yo no entendí cómo obtuviste eso. Bien. ¿Por las tablas? ¿Cómo? Algunas tablas de logaritmo y pero no sé cómo obtuviste los valores para extrapolar. Fue, digamos, en una forma gráfica, ¿no? Para obtener este valor 1, Sí. no, fue en una forma gráfica, mirá. Ah, ok. O sea, la ordenada al origen es el valor que tiene el logaritmo natural de la constante de equilibrio cuando 1 sobre t tiende a 0, o sea, es casi 0. Entonces, vos te fijás en este gráfico en qué valor del eje Y, digamos, se corta el gráfico. Y fíjate que es 1. Entonces, por eso la ordenada al origen vale 1. Ah, ok, listo. Fue una forma gráfica, ¿eso lo entendieron todos? Sí, yo entendí que había que reemplazar valores. No. No, lo hice gráficamente, como les dije. Hago una extrapolación y me encuentro acá, me choco con el 1, corto, o sea, el gráfico corta el eje Y en 1, entonces la ordenada al origen vale 1. Dale, gracias. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, entendí. Bueno, listo. Ahora ya tenemos el delta S. Ya llegamos al resultado. Bueno, ¿la reacción es exotérmica? Nos pregunta. Bueno, si delta H es menor que 0, eso significa que es exotérmica. Si delta H es mayor que 0, eso significa que es endotérmica. Bueno, entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con esto o con esto? Bueno, eso es lo que tengo que precisamente averiguar. Y otra vez recurro a esta ecuación de la recta que habíamos mostrado, ¿no? ¿Dónde está delta H, verdad? Delta H estándar está en la pendiente, acá. Bien, pero no es la pendiente, o sea, la pendiente en realidad es menos delta H sobre R. Entonces, si yo encuentro la pendiente, como R es una constante, puedo encontrar delta H. Primero, conceptualmente, acá tengo un signo menos. Entonces, si la pendiente es positiva, como acá adelante hay un signo menos, delta H es negativa. Si la pendiente es negativa, por el contrario, entonces delta H es positiva. Ese cambio de signo es por este menos que tenemos acá. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, ¿qué les parece? ¿Que este es un proceso exotérmico o endotérmico? Endotérmico. Exotérmico. Exotérmico. ¿Por qué dicen que es exotérmico? ¿Se ve en el gráfico la pendiente? Sí. Es positivo. Es positiva la pendiente. Entonces, si es positiva la pendiente, ¿cómo es delta H?
Negativo. Muy bien, exactamente. La pendiente es positiva, y como es positiva, delta H es negativa. Y como es negativa, la reacción es exotérmica. Y profe, una pregunta, ¿cómo me doy cuenta viendo el gráfico si es positiva o negativa la pendiente? Bueno, es muy sencillo. Si cuando aumentan los valores de X, aumentan los valores de Y, eso significa que la pendiente es positiva. Si cuando aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y, eso significa que la pendiente es negativa. O sea, esto que vimos acá es una pendiente positiva, ¿está bien? Si yo hago esto, por ejemplo, entonces, esta línea que está en negro, esta recta que está en negro, tiene una pendiente positiva, porque cuando aumentan los valores de X, también aumentan los valores de Y. Pero esta otra recta, la que dibujé en rojo recién, tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque cuando aumentan los valores de X, disminuyen los valores de Y. Perfecto, gracias. ¿Se entiende? Bueno, repasar esos conceptos de funciones y de función lineal en particular, porque por ahí lo usamos. Para esta guía de ejercicios o tal vez los seguimos usando a lo largo del curso. Esas cosas, traten de ir repasándolas. ¿Sí? Pero bueno, ¿ahora se entendió lo que es una pendiente positiva y una negativa? Sí, re. Sí, Bárbaro. gracias. Bien. Bueno. Entonces, ahora nos dice el valor de delta H estándar. Ahora no solo nos dice que averigüemos si es positiva o negativa, sino que nos dice, bueno, el valor específico. Entonces, si nosotros encontramos la pendiente de esta recta, encontramos delta H. ¿Por qué? Porque sabemos que la pendiente es menos delta H sobre R. Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente de una recta? Bueno, necesitamos 2 puntos para encontrar la pendiente. Entonces, una vez que seleccionamos los 2 puntos que queremos usar, para encontrar la pendiente, que la notamos con la letra M, hacemos la variación en Y, o sea, en el eje Y, dividido la variación en el eje X para esos 2 puntos que nosotros seleccionamos. O sea, es cómo encontrar la pendiente de una recta utilizando 2 puntos, digamos. Ahora lo vamos a explicar con este problema, pero eso también lo pueden repasar. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a elegir 2 puntos. Vamos a elegir este punto de acá y vamos a elegir este otro punto de acá. Entonces, habíamos dicho que la pendiente es delta Y dividido delta X. Entonces, vamos a ver el primer punto, el que está en rojo. ¿Ven? Rojo, 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 rojo. Entonces, ¿cuánto vale la componente Y para ese punto? 3. ¿Está bien? Es este 3 de acá. 3, 3. Es este. Es este mismo valor. Y ahora tengo que restarle la componente Y para el otro punto, el punto B, el que estaba en azul. Es este punto. ¿Ven? Azul, azul, azul. La componente Y es 2. Azul, azul, azul. Acá. 2. ¿Está bien? Eso fue en el numerador. Y ahora en el denominador tengo que hacer lo mismo, pero con las componentes X de esos 2 puntos. Entonces, en el numerador estaba A menos B. O sea, punto A menos punto B. Bueno, en el denominador tengo que seguir, digamos, la misma secuencia. A menos B. Bien. Entonces, ¿dónde está el punto A? Que está en rojo. Rojo, rojo. Entonces, ¿cuál es el componente X para ese punto? ¿Cuánto vale? Bueno, vale 2. Es este 2 de acá.
Entonces, acá en el denominador pongo 2. Pero ¿qué ocurre? Lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3. ¿Por qué multiplico el 2 por 10 a la menos 3? Porque, por una cuestión práctica, para que no aparezcan valores muy chicos en este eje, se multiplicaron a todos los valores por 10 al cubo. Entonces, ahora, para obtener, digamos, el verdadero valor de delta H, tengo que volver a dividir. Tengo ahora que dividir estos valores por 10 al cubo. Entonces, por eso, acá coloco 2, que es el valor que aparece en el eje, pero lo divido por 1000. O sea, dividir por 1000 es lo mismo que hacer 10 a la menos 3. O sea, hacer 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 es lo mismo que 2 dividido 1000. Bueno, entonces este es el componente X del primer punto, el punto que estaba acá marcado con rojo. Y ahora tengo que fijarme cuál es el componente X del otro punto, el punto que estaba marcado con azul. Azul, 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 azul. Este, 1. 1, ¿quién es este 1? Este 1 es este 1. Y otra vez vuelvo a dividir por 1000, porque estos valores del eje X estaban multiplicados por 1000. Bueno, entonces llego a que, hago las cuentas y llego a que la pendiente es 1000 Kelvin. ¿Se terminó acá el problema? No, no se terminó acá el problema porque yo ya tengo la pendiente, que es 1000 Kelvin, pero no tengo delta H, que era lo que quería averiguar. ¿Cómo averiguo ahora delta H a partir de la pendiente? ¿Cómo hago, chicos? Despejo. Claro. 1000 por R. Bien, bien. Bueno, ¿sigo adelante? Sí, profe. Entonces, menos delta H sobre R es la pendiente. Entonces, M, que es la pendiente, es igual a 1000 Kelvin. Eso quiere decir que menos delta H sobre R es igual a 1000 Kelvin. Bueno, entonces, R lo conozco, digamos, es una constante, entonces de esta ecuación tengo que despejar delta H. Parto de acá, paso el R multiplicando y saco este signo menos de este miembro de la ecuación y lo llevo a este otro miembro. Entonces, ahora, delta H estándar es igual a menos 1000 Kelvin por el valor de R, de la constante de los gases ideales en Joule. Entonces me queda que delta H estándar es menos 8314 Joule por mol. Y ese es el resultado. ¿Bien? Sí, profe. ¿Vamos a seguir? Sí, profe. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda con el tema de los valores que sacó para la pendiente. ¿Yo puedo usar cualquier valor? Puedes usar 2 puntos, los que vos quieras, pero tenés que respetar, digamos, esta formulación. Sí, ¿Está sí. bien? Si en vez de agarrar estos 2 puntos, agarrabas este punto y este otro punto, te tenía que dar lo mismo. Buenísimo. Alta, gracias, profe. Bueno, aprovechamos y hacemos un problema más. Aprovechamos con uno más. Sí, dale. Sí. Aprovechemos y hacemos uno más. Bueno, hagamos el ejercicio 15. Bueno, el ejercicio 15 dice
lo siguiente. En el siguiente gráfico se muestra la relación entre el logaritmo natural de la constante de equilibrio, acá tiene que aparecer esto, ¿no? Logaritmo natural de la constante de equilibrio versus 1 sobre temperatura. Acá en el eje horizontal tiene que aparecer esto que les estoy mostrando. Determine en cuál de ambas reacciones se produce mayor desorden del sistema. En ambas reacciones, el proceso es exotérmico. Y finalmente, los valores de delta H para cada reacción, los valores de delta S para cada reacción, y fundamente en términos termodinámicos. Vamos a focalizarnos más que nada en la parte de delta S, que fue lo que no vimos con el problema anterior. Bien, entonces dice, ¿en cuál de ambas reacciones se produce mayor desorden del sistema? Acuérdense que, ¿cuál es esa función de estado que está relacionada con el desorden? ¿Cuál era? La entropía. Muy bien, la entropía. Muy bien. Entonces, la entropía, como ustedes bien dijeron, es una medida del desorden del sistema. Mayor diferencia de entropía sugiere mayor desorden. Mayor delta S, mayor desorden. Entonces ya se va aclarando la cosa. Si yo puedo encontrar el delta S, bueno, sé en dónde hubo un mayor desorden. Bueno, volvemos a esta ecuación. ¿Dónde está delta S? Está acá. Está en la ordenada al origen. Bien, acuérdense que delta S estándar sobre R es la ordenada al origen de la recta. Acuérdense, la ordenada al origen es el valor de, digamos, de la variable i, en nuestro caso el logaritmo natural de la constante de equilibrio, cuando la variable x, en nuestro caso 1 sobre t, vale 0. O sea, ese es el valor en el eje y, en donde se corta el gráfico, ¿no? Si hacemos una extrapolación. Entonces, sin hacer ninguna cuenta, chicos, ¿dónde hay un mayor delta S? ¿En A o en B? Esto sin hacer ninguna cuenta, ¿eh? ¿En A? En A. Claro, porque A va a cortar al eje Y en un valor más grande. Entonces, mayor ordenada al origen implica un mayor delta S. Entonces, cuando extrapolamos, podemos ver que la reacción A tiene mayor ordenada al origen. Entonces, en la reacción A se produce un mayor desorden. Entonces, la reacción A, ven, en azul, y la reacción B en rojo. ¿Se entiende la conclusión, chicos? Sí, profe. Se entendió. Bien. En ambas reacciones el proceso es exotérmico, ¿qué me dicen? Sí, porque la pendiente es positiva. Sí. Las dos pendientes son positivas. Volvemos a esto que habíamos explicado. Delta H menor que 0 es exotérmico, delta H mayor que 0 es endotérmico. Bueno, esto ya lo habíamos comentado también. Si la pendiente es positiva, delta H es negativa. En cambio, si la pendiente es negativa, delta H es positiva. Como bien ya me contestaron algunos, en ambas reacciones la pendiente es positiva, con lo cual el delta H es negativo, con lo cual en las dos reacciones son exotérmicas. Bien. Bien. ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Los valores de delta H para cada reacción, bueno, digamos, acuérdense que la pendiente es menos delta H estándar dividido R. O sea, procedemos en forma análoga a lo que hicimos, digamos, con el ejercicio anterior. O sea, elegimos dos puntos y con esos dos puntos, primero encontramos la pendiente y después, a partir del valor de la pendiente, encontramos delta H. Entonces lo voy a hacer para la reacción A. Primero para la reacción A, que es esta. Entonces elijo este punto en rojo y este otro punto en azul. Azul es un punto y rojo es otro punto. Todo para la recta A. Entonces, haciendo lo que mostramos en el ejercicio anterior, digamos, llego a que la pendiente para esta recta A es 3000 Kelvin. ¿Vieron? Yo elegí esos dos puntos, ustedes podrían haber elegido otros dos. O sea, es este punto de acá, el azul, y este otro punto de acá, en rojo. Hago las cuentas, como mostramos antes, y llego a que la pendiente es 3000 Kelvin. Pero claro, no se terminó ahí. A partir de la pendiente hay que hacer una cuenta más para obtener delta H. Bueno, como en el ejercicio anterior, chicos. Ya tenemos que menos delta H estándar sobre R es igual a 3000 K, o sea, 3000 Kelvin, que era la pendiente que acabamos de calcular. Hago el despeje correspondiente y me da que el delta H estándar para la reacción A es menos 24.942 joules por mol. Negativo, como habíamos dicho. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, y para la reacción B, tendríamos que realizar un procedimiento análogo, como el que hicimos para la reacción A. Pero fíjense que estas dos rectas son casi paralelas. O sea, prácticamente tienen la misma pendiente. Como son casi paralelas y tienen la misma pendiente, nos va a dar muy parecido. Si quieren, hagan las cuentas en su casa, pero nos va a dar muy parecido el delta H para A que el delta H para B, porque, digamos, son paralelas las dos rectas y tienen la misma pendiente. Entonces el delta H va a ser prácticamente igual. Por ahí, por una cuestión de redondeos, hasta le da exactamente igual. Y ahora nos pide los valores de delta S estándar para cada reacción. No es difícil, o sea, tenemos que hacer como mostramos en el ejercicio anterior, o sea, hacer una extrapolación, digamos, para cada una de las rectas, ¿no? Y fijarnos, digamos, en qué valores del eje Y se está cortando el gráfico. Fíjense, entonces, que hacemos esa extrapolación, entonces para
para la recta A, para la reacción A, tenemos una ordenada al origen de 1, y para la reacción B tenemos una ordenada al origen de menos 2,5. Con la ordenada al origen puedo obtener el valor de delta S. Entonces, para la reacción A, ¿cuál va a ser el valor de delta S? Bueno, sabemos que la ordenada al origen, que B es igual a delta S estándar dividido R. B me había dado 1. ¿Este 1 de dónde salió? Este 1 es este 1. Este 1 de acá. Entonces, resuelvo. R es una constante, hago el pasaje de términos y obtengo que delta S estándar es 8,314 joules por cada por mol. Bien, hago algo análogo para la reacción B. La ordenada al origen la había obtenido, digamos, de forma gráfica, me había dado menos 2,5, de B es menos 2,5, es este, menos 2,5, es este que está acá, acá. Bueno, digamos, hago el pasaje de términos correspondiente y obtengo el valor de delta S estándar, que me da menos 20,79 joules por K a la menos 1 por mol a la menos 1. Entonces, fíjense que en la reacción A, el delta S es positivo. Digamos, la diferencia de entropía es positiva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la entropía final fue mayor que la entropía inicial. Entonces, si al final la entropía aumentó, quiere decir que aumentó el desorden. En cambio, en B, el delta S es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que la entropía final fue menor que la entropía inicial. ¿Y eso qué quiere decir? Que disminuye el desorden. Es decir, en la reacción A aumenta el desorden y en la reacción B disminuye el desorden. Delta S positivo indica que aumenta el desorden. Delta S negativo indica que disminuye el desorden. Delta S, ya es S final menos S inicial. Cuando hablamos de un delta, hablamos de un final menos un inicial, ¿no? O sea, el delta, por definición, es un final menos un inicial. Bien. Y bueno, el último punto dice fundamenta en términos termodinámicos, pero bueno, digamos, este último punto está implícito en todo lo que hicimos antes, ¿no? En todo el desarrollo para resolver los puntos anteriores, está implícito la fundamentación termodinámica, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el ejercicio de la actividad de la clase 3, o sea, esta actividad a través de un formulario en Google, a través de este link. Miren, este es el link que se los copio y ya se los pego en el chat para que puedan ir directamente. Ahí quedó. Bueno, igualmente se los muestro. A ver. Ahí quedó.